Queridos, con algunos textos repetitivos voy a comenzar, porque últimamente hemos venido trayendo palabra en serie, más o menos con un tema en común, y lo digo abreviado. Dios requiere de nosotros que nos quitemos el peso que nos enreda, que nos detiene, que nos demora o nos distrae. Para ir la carrera cristiana, para andar este camino, el pedido del Señor es: despójense del todo peso y del pecado, para llegar a la meta de una forma limpia, libre. Más o menos alrededor de este texto vengo compartiendo con la iglesia la necesidad. Y últimamente, como que Dios nos refresca con su espíritu y con su palabra, que es necesario que nos separemos de este mundo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, Dios espera que los suyos, que su pueblo, viva de una manera determinada según sus pensamientos, totalmente distintos de lo que el mundo concibe como una buena vida. ¿Está bien? Lo que compartíamos domingos atrás es que nosotros tenemos que entender que no solo el pecado nos obstruye para cumplir los propósitos de Dios, el pecado de forma abierta, como rebelión contra Dios. Cuando uno dice: yo me voy a sacar las ganas y voy a vivir una buena vida y no me va a detener nadie para hacer lo que a mí me gusta. Sí, eso podría ser rebelión contra Dios abierta. Y lo entendemos con el nombre de pecado. Pero el texto dice: también quítense del peso que pueda enredar. Y ya está haciendo mención a cosas que no son una ofensa directa contra Dios, pero que ocupan un lugar importante en nuestro corazón. Termina siendo peso. Y repasamos que el Señor Jesús nos dice que en nuestra familia, nuestro trabajo, todas las bendiciones que Él nos ha dado, tienen que estar también puestas sobre el altar como una ofrenda, como hemos hecho con los bebés. Porque si los bebés, nuestros hijos, un amor de juventud, el cariño, el afecto por los padres, lo que sea que tenga que ver con la constitución de la familia, de alguna manera distrae nuestra carrera, porque estamos pendientes de alguien o de algo. Actividades, posesiones o personas, termina siendo peso. Y el Señor dice: bueno, tienen que amarme a mí más que a cualquier cosa. De esa manera uno dice: Señor, te entrego mi hija, que no me acuerdo los nombres porque eran medio raros, solo de Amanda me acuerdo. Amanda y las demás bebés. Las tres eran nenas, ¿no es cierto? No, había un varón. Uriel, perdón, Uriel, Francesca y Amanda. Solo me acuerdo de Amanda. Hicimos un gesto. Y quiero decirle a los papás que hicieron ese gesto: ustedes ya no tienen derecho de quitarle sus hijos a Dios. Ustedes se lo dieron a Dios. Ahora tienen que correr en la carrera livianitos, ¿sí? Confiando. Lo han puesto en manos de Dios, que los va a cuidar mejor que ustedes. Y que nunca ese niño ocupe un lugar tan importante como que a Dios le digan: Señor, después, porque ahora tengo que atender mis hijos. El Señor nos observó mucho esto. Entonces el mundo, que es lo que hemos estado estudiando, quiere detener nuestra marcha no solo a través del pecado, sino de cosas que por ahí son inocentes, nobles, dignas, pero que de una manera u otras se convierten en un Dios para nosotros, ¿sí? Y terminamos idolatrando el trabajo, por ejemplo. El trabajo no me deja servirle a Dios. Tengo que cuidar mi casa, no puedo ir a donde me están esperando para la campaña o para cualquier discipulado, lo que Dios está pidiendo, porque me pueden robar los ladrones. Y cuido mi casa y me aferro a ella, cuido mi familia, cuido mi trabajo, y entonces mi vida tiene un tremendo peso. El Señor dice: despójense del peso. Y si ya nos despojamos del peso que traíamos cuando llegamos a Jesús, como han hecho estos padres, ¿sí? Han dejado en manos del Señor sus afectos también.
mientras vamos en el camino que el Señor nos puso por delante, estemos vigilando que no vuelva a subir a nuestro barco otra vez peso o lastre. ¿Se acuerdan que les conté lo que era el lastre? ¿Sí? Peso que por ahí detiene la marcha. Grandes piedras que se ponen en unas bolsas así, como lo que hace el ancla cuando lo afirma el barco para que no avance. Bueno, el peso tiene un propósito parecido. Aunque lo quiere estabilizar, es digamos como algo negativo a la hora de que queremos que la marcha sea liviana y rápida. Nosotros tenemos que llegar a las alturas donde el Espíritu de Dios gobierna y el viento del Espíritu hace su voluntad sobre nuestra vida. Entonces es necesario sacarle a ese globo aerostático el peso que lo tiene más cerca de la tierra. Dios no quiere que estemos más cerca de la tierra, quiere que nos desprendamos del peso del mundo y que quedemos a merced del viento, que es símbolo del Espíritu y su voluntad. Y si Dios quiere llevarte para acá, puede llevarte para acá y contar contigo para lo que sea. Así que veíamos estos domingos atrás la influencia del mundo y cómo intenta el mundo, de todas formas, a través de un espíritu, el espíritu de este mundo, que tiene varias formas, impedir que llegues a la meta, que consigas los premios que el Señor ha preparado, que coseches frutos y que atesores riquezas eternas. ¿Tienen conmigo más o menos entendiendo y recordando para atrás? Yo quiero hoy, entonces, si concluir, pienso que estamos terminando esta serie. Despójense del peso y del pecado. Creo que hoy termino con el libro de Apocalipsis, porque hemos visto varios pasajes de la Biblia y vamos a llegar al final. En todo momento Dios estuvo llamando a su pueblo a que sea distinto, a que no se enreden cosas temporales, que no te detengan, digamos, como a un animal de estos que cautivan con un anzuelo, sí, los deseos de la tierra, porque los deseos pasan. Como el mundo, los deseos pasan, dice la palabra de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Termino con esta figura. Me contaron una vez cómo es que cazan a los monos tití. ¿Conocen los monos tití? Por ahí parece que hay algunos, ¿no? Se escuchan. Son esos monitos chiquitos, flaquitos. Dice que la persona que los quiere capturar para hacer negocio hace un hueco en un árbol, pero un hueco chiquito. En ese hueco entra la manito del mono y en el hueco dejan unos maní. Entonces el monito mete la mano, agarra el maní y ya se le engorda la mano, y queda atorado. Y el que puso la trampa viene y se lo lleva, porque el monito nunca se dio cuenta que solo tenía que soltar el maní para ser libre. Bueno, hermanos, Dios nos está advirtiendo que este mundo, a través de sus espíritus y sus engaños, pone delante de nosotros trampas de esta manera. Tentaciones, deseos y, como les digo, muchas cosas inocentes que terminan siendo idolatría y nosotros estamos aferrados. No podemos correr la carrera del Señor si el mundo tiene tanto lugar en nuestra vida. Y en el libro de Apocalipsis que vamos a leer, probablemente el último mensaje referido en este libro, vamos a ver exactamente el mismo principio. Dios que quiere que su pueblo corra con libertad. En el capítulo 1 de Apocalipsis, quiero leerles un par de versículos. El versículo 3 y el versículo 7 voy a leer. El versículo 3 dice así: bienaventurado el que lee. ¿Y qué más? Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Tres cosas que quiero que te lleves presente. Bienaventurado el que lee lo que Dios dice
que está ocurriendo, que va a ocurrir. Bienaventurado el que está prevenido, el que está preparado, el que dijo, yo no voy a escuchar lo que dice Nostradamus, no voy a escuchar lo que diga la ciencia, yo voy a escuchar lo que Dios dice acerca de los tiempos finales. Y en el libro de Apocalipsis está la verdad de lo que va a ocurrir con este mundo. Bienaventurados los que leen lo que va a ocurrir con este mundo, para que se preparen, para estar bien dispuestos para esos momentos que Dios previene. Dios no miente, lo que está escrito ocurrirá. Bienaventurado el que lee, pero además oye. A veces uno lee, pero no oye a Dios. Dios está hablando con usted, y en este momento, cuando abrimos la palabra de Dios, tiene que usted abrir el alma también. Dios mío, está diciendo que puedo ser una persona bienaventurada si yo descubro tu voz en estas lecturas. Lo que estoy leyendo es tu voz. Yo quiero oírte, Señor. Es distinto de leer como quien está informándose. Es oír a Dios. Bienaventurado el que sabe oír a Dios cuando lee. ¿Y qué más? Y bienaventurado si guarda las palabras de esta profecía. Y yo quiero mostrarles, a diferencia de gente bienaventurada que promete esta palabra, que habrá para los tiempos finales. Para tiempos finales va a haber gente bienaventurada, sabia, que oye a Dios, para guardar lo que Dios requiere de su pueblo. Y a diferencia de esta gente, habrá gente que se va a lamentar. Dice el versículo 7. He aquí que el Señor viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, toda esa gente que dice que Dios está muerto, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Yo veo que se distinguen dos categorías de personas. A una le dice el Señor bienaventurados, porque leen. Los que leen pueden creer. Los que oyen a Dios pueden creer y ajustar su vida y guardar lo que Dios dice. Sobre todo, apartarse del mundo y vivir la vida que a Dios le agrada. Ese texto que tanto me agradó y me conmovió, en el que Jesús dice, el Padre no me ha dejado solo, el que me envió está conmigo, porque hago siempre lo que le agrada. Si usted escucha la palabra de Dios y obedece, usted le agrada a Dios. Bienaventurado, está guardando la palabra de Dios. Ya te voy a decir por qué bienaventurado. Pero también dice el texto, en el versículo 7, que mucha gente se va a lamentar. Algunos pueden decir, uy, yo lo había leído, pero qué sé yo, como hablan tanto. Sí, leí las profecías de los mayas, leí las profecías de Nostradamus, y leí también algo del libro del Apocalipsis, y más o menos que traté de armar algo en todo este paquete, y bueno, después me olvidé. He visto películas que hablan del fin, en fin, pone todo ahí en el mismo nivel. Leyó la palabra de Dios y no le dio su lugar. Pero dice, bienaventurado el que lee y oye a Dios. Y después que oye a Dios, guarda las palabras de esta profecía. Porque dice, yo quiero que cuando el Señor venga, como ha prometido, porque todo ojo le verá cuando Él venga en las nubes del cielo, Él me encuentre preparado, haciendo como Él quiere que yo haga mi vida. Dice, bienaventurado el siervo de aquel Señor que cuando Él regrese, el siervo esté haciendo lo que el Señor le mandó. Así que si yo le estoy diciendo, usted tiene que despojarse del peso, tiene que separarse del mundo, tiene que abandonar el pecado y los placeres de este mundo, usted está escuchando palabra de Dios, que debe guardarla para adquirir esta bienaventuranza. Y quiero leerle, porque no voy a tener mucho tiempo, yo no quiero hacer un estudio sobre el libro de Apocalipsis, eso sería muy extenso. Quiero simplemente mencionar
¿De qué está hablando el Señor cuando dice bienaventurado? Porque uno dice, y bueno, pero ¿por qué me dice dichoso? ¿Me puede ser un poquito más específico, Señor? ¿Por qué seré dichoso si guardo tu palabra hasta que vos vengas en las nubes del cielo? Y bueno, desde el capítulo 2 comienzan las bienaventuranzas de una manera más explícita, ¿no? Y el Señor está diciendo, por ejemplo, no sufrirás daño de la segunda muerte. Será dichoso el que no sufre daño de la segunda muerte. Y qué cara de pregunta la de ustedes, ¿no? ¿Qué es la segunda muerte? Che, alguien, uno. Es el infierno, mis hermanos. Nosotros tenemos un momento final en la tierra, cuando ya este cuerpo dice, listo, hasta aquí te acompaño. Y este cuerpo, que es nuestro estuche o el saco en el que vive una persona, será dejado por ahí en algún lugar. Pero esta persona tiene solo dos destinos posibles. Usted tiene dos destinos posibles. ¿Está bien? No hay términos medios. No vayan a creer lo que dicen algunas religiones. No existe ni el limbo, ni cómo es que le llaman el purgatorio, o qué sé yo, qué ambiente por ahí. Vamos a guardar lo que dice la palabra de Dios. Existe el cielo. Bienaventurado el que no sufra la segunda muerte, porque quiere decir que es ciudadano del cielo. Así que si guardas la palabra de Dios, oyes a Dios para hacer lo que Dios te está mandando, quieres agradarle a Dios y corres con fe la carrera, vives esta vida como Dios manda, no sufrirás daño de la segunda muerte, que se refiere al infierno. Y es una existencia sin el Dios de la vida. Oiga, se le llama segunda muerte porque ahí no está ni cerca Dios. Es un lugar terrorífico que la Biblia dice, allí el gusano nunca muere. El fuego nunca se apaga, es todo rechinar de dientes de forma constante. Será bienaventurado el que no sufre daño de la segunda muerte. Oiga, estamos hablando de la eternidad. ¿A qué más se refiere el Señor cuando dice, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro? Dice, yo le voy a dar un nombre nuevo. Y usted me puede decir, pero si yo estoy conforme con mi nombre. Es que el nombre habla de una identidad. Y la Biblia dice, las cosas viejas pasaron. Y todos los recuerdos y la historia de la vida de la tierra va a desaparecer. Ese nombre nuevo va a ser un nombre muy digno. Y ya te voy a mostrar más bienaventuranzas de por qué tu nombre será tan digno. Lo importante es que tengas esta expectativa. Dios va a poner en mí algo tan nuevo y maravilloso en mi corazón. Y mi identidad respecto de mi padre y de mis hermanos será todo tan distinto a lo que viví en la tierra, que yo voy a ser una persona plena, totalmente dichosa, con un nombre nuevo. Además, dice, le daré autoridad sobre las naciones. Y dice, también le daré que se siente conmigo en mi trono. Oiga, será dichoso, será bienaventurado aquel que reciba esta honra de parte de Dios. Usted va a llegar al cielo y el Señor va a pronunciar su nombre y le va a decir, ahí tiene, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré autoridad sobre las naciones y te vas a sentar conmigo en mi trono. Yo no sé cuál es el puesto, la posición en la que usted puede llegar a aspirar, pero póngale los ojos a esta promesa y diga, vale la pena guardar las palabras de esta profecía porque quiero esta bienaventuranza más que otras. La honra de Dios pronunciando mi nombre para que me siente a su lado en el trono y juzgar las naciones. Dice la Biblia con mucha autoridad, inconmovible. Dice, serás una columna en el templo de mi Dios. Y eso no significa que vas a ser un palo estático ahí sosteniendo una pared. No, es una figura la que habla de que vas a ser tan importante como si fueses una columna que sostiene la estructura en el reino de Dios. O sea que vas a ser una persona muy digna. Además, fíjese lo que dice, yo confesaré su nombre.
delante de mi Padre. Bienaventurado. Jesús va a nombrarte en el cielo, delante de una multitud de seres espirituales, millones de ángeles, todos los que han sido librados y han sido salvados. Dice, una multitud de gente de toda lengua, pueblo y nación, vestidos de ropas blancas, mientras adoran en ese momento extraordinario de la historia. El Señor va a llamarte y dice, va a confesar tu nombre delante de su Padre. Papá, acá viene de quien yo te hablaba, mi hijo. Además de poner una mesa delante tuyo y servirte en esa preciosa cena. Hermanos, quiero decirle, está en todos los mensajes a las iglesias, desde el capítulo 2, descrito por qué el Señor dice, bienaventurados los que guardan estas palabras, los que obedecen, se desprenden del mundo y andan el camino como Dios manda. ¿Por qué bienaventurado? Está desde el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, diciendo muchas cosas que valen la pena. Vale la pena desprenderse de lo que sea, sobre todo del peso que nos enreda. Bienaventurado es el versículo 3 que leí, ¿no es cierto? ¿Lo leí? Sí. Sí, bienaventurado el que lee, versículo 3. Y ahora les voy a leer desde el versículo 17, que dice así. El Señor vino a hablar con Juan para hacerle saber que es la iglesia, digamos, lo más valioso que Dios tiene. ¿Sabía? ¿En serio? Jesús oró de esta manera. No te pido por el mundo, Padre. Te pido por los que me diste. Señala al que tiene ahí al lado. Por los que me diste. Jesús no oró por el mundo. Y le dijo al Padre, Padre, no te pido por el mundo, te pido por los que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Entonces, cuando está hablando del tiempo final en la revelación de Jesús a Juan, en el Apocalipsis, el Señor está muy interesado en que sea la iglesia la que maneje el conocimiento de los sucesos que van a venir con sabiduría, y que se despoje del peso la iglesia para enfocarse en lo eterno. ¿Está bien? ¿A quién viene el mensaje? A las iglesias. ¿A quién viene el mensaje? ¿A usted? ¿Puede ser? Entonces le dice el Señor a Juan. Primero dice versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de todo lo que has visto está referido a la iglesia. Se refiere a la iglesia, todo lo que habla Dios en el Apocalipsis con Juan. Claro que describe lo que va a ocurrir, que va a pasar con el mundo, que va a ser de la historia de la humanidad. Pero Dios está enfocado en la iglesia, porque quiere que la iglesia cumpla su propósito. ¿Usted lo va a hacer? ¿Usted quiere ser parte de los bienaventurados que guardan? ¿O quiere ser parte de los que lamentan? Porque cuando el Señor aparezca, dice, las naciones lamentarán. Yo lo interpreto de esta manera. Mucha gente va a ver la señal en el cielo y va a decir, ¡ah! Era cierto lo que me habían dicho. Dios no está muerto, viene en la nube del cielo. Era cierto. Nunca ajusté mi vida, nunca pensé que los ojos de Dios estarían abiertos sobre mí, que un día tendría un juicio delante mío
Yo pensé que Dios no existía, que Él había muerto. Pero además de las naciones de la tierra que harán lamentación, dice también la Biblia, nos enseña que nosotros podemos llegar a recriminarnos, no haber corrido la carrera sin peso, no haber hecho la voluntad de Dios en todo momento, aprovechando las oportunidades de este tiempo. Así que yo no quiero que usted sea de los que lamentan. ¿Y usted? Usted quiere ser de los que dice, bienaventurado, yo escuché y guardé la palabra del Señor. ¿Qué es lo que le dice el Señor a las iglesias? El espíritu de este mundo viene a meterse dentro de la iglesia. ¿Me está oyendo? Entre nosotros puede estar andando un espíritu que lo que pretende es tomar nuestro corazón y sacarlo de este punto hacia el mundo. Nos seduce. Hay 3 nombres que el Señor refiere en las cartas a las iglesias, a las 7 iglesias. Uno es, cuidado, con los nicolaitas, seguidores de Nicolás. Ya le voy a decir qué hace ese espíritu dentro de la iglesia. Otro es los que retienen la doctrina de Balaam. Ya les voy a contar de qué se trata rapidito. Y la otra es que dentro de la iglesia puede haber un espíritu, dice, de Jezabel. 3 espíritus. ¿Usted quiere guardar las palabras de este libro? ¿Agradarle a Dios? El Señor está advirtiendo a las iglesias cómo ser en lo práctico bienaventurado, dichoso. Porque usted supo descubrir el peso y echarlo fuera de su vida. Estos 3 espíritus pretenden cargarte con el mundo para que no avances, para que te quedes donde estás y después, ¿qué? Lamentar. Pero el Señor dice, bienaventurados los que guardan. ¿Y quiénes son ustedes? Los que guardan, ¿no es cierto? ¿De qué está hablando el Señor cuando habla, por ejemplo, de los nicolaitas? Está ahí en los capítulos 2 y 3. Cuidado, iglesia, que dentro de la iglesia puede haber algunos que tratan de disipular o torcer la doctrina sana a través de una filosofía demoníaca que usted tiene que identificar. Es la de los nicolaitas. A esa doctrina la impuso un tal Nicolás. ¿Qué decía Nicolás dentro de la iglesia? Mire, este cuerpo se va a quedar acá en la tierra, y como este cuerpo no va a ir al cielo, no tenés por qué estarlo preservando tanto. ¿Para qué vas a santificar el cuerpo? Dale a tu cuerpo alegría, dice una canción, ¿no? Viva la... sí, pero hay otra que canta de la vida, ¿no? Que disfrute la vida, no me acuerdo cómo se llama. La de Ricky Martin. ¿Cómo es la de Ricky Martin? La vida loca. Así decían los nicolaitas. Y en lugar de cantarle y adorar a Dios, ponían las canciones de Ricky Martin en la iglesia. Y la gente bailaba y decía, cierto, si este cuerpo, Dios nos va a perdonar. Nuestra alma ya está limpia por la sangre de Jesús. Dale a este cuerpo alegría. Y hermanos, el mundo trabaja por un espíritu llamado Nicolás. Los nicolaitas se metieron dentro de la iglesia y siempre había alguien que aconsejaba y decía, ¿por qué te vas a privar si vos la amás? ¿Por qué no vas a tener relaciones con ella? Si, no, yo estoy guardando las palabras de este libro. Está bien, pero guardarlas en tu alma, si el cuerpo no va a ir al cielo. ¿Y sabe qué? Uno quiere oír muchas veces lo que nuestra concupiscencia acepta. Y se vuelve irracional. Y dice, bueno, tienen razón los nicolaitas. Lo que Dios dice hay que entenderlo de otra manera. Así influyeron en la iglesia. Y el Señor dice, bienaventurados aquellos que aborrecen la doctrina de los nicolaitas. Sepa usted que el mundo está tirando como al monito tití. Montones de anzuelos y de trampas delante, con pensamientos como este. Lo veo en las noticias, lo veo en las propagandas, lo veo en las películas, en las canciones y en todo momento de este tiempo. Dale a tu cuerpo alegría. O como lo dice también el otro, uno más famoso. A mi manera. ¿Canto bien? ¿Cómo se llama este hombre? Un norteamericano. Frank Sinatra, gracias. Siempre hay alguien instruido.
Como dice Frank Sinatra, yo siempre vivía a mi manera. Y uno dice, qué bonita la canción, ¿no? Y qué lindo lo que dice, porque el hombre, mirá, qué identidad. Viva usted a su manera como los nicolaitas, y el Señor va a decirle, oiga, es necesario que usted aborrezca, límpiese de la doctrina de los nicolaitas y ajústese a la palabra de Dios para guardarla. Oiga, Dios le está diciendo, sean santos, ustedes son un pueblo especial, son mi tesoro, una nación especial, no como este mundo. Ustedes oyen que en el mundo con Ricky Martin, mas no así entre vosotros, dice Jesús. Entre ustedes tiene que ser distinto. ¿Lo acepta? Bienaventurado. También dice, cuidado con aquellos que permiten que Jezabel influya en la vida de la iglesia. Jezabel era un espíritu de manipulación que iba a la autoridad, a la cabeza. Y cuando ustedes van perdiendo la fuerza para tomar las decisiones que al principio habían tenido, alguien está manipulando, un espíritu, ¿sí? Ese espíritu quiere retirarte lo más lejos que se pueda de Dios. Jezabel sabe qué significa Baal es Dios. Y ese Baal era un espíritu que atraía hacia la sensualidad. O sea que Baal lo que proponía era relaciones sexuales de todo tipo. Ve que hay mucho ingenio para esto. Bueno, seguramente los seguidores de Baal y esta Jezabel conocían mucho de toda el arte del amor. Y influían en las autoridades del pueblo, porque el rey estaba casado con Jezabel. Y Jezabel le decía al rey las decisiones que tenía que tomar. Dice, está en la iglesia, dice, Jesús le dice a Juan, oigan, yo les he dado tiempo para que se arrepientan. Hablando del espíritu de Jezabel, dice así, si no se arrepiente lo mando a la cama, se va a enfermar, y si no se arrepiente estando enfermo, morirá. Y que no te agarre la segunda muerte. Arrepiéntete, hermano. Si la seducción de Jezabel te está dominando y vos no querés en ningún momento reconocer que no guardás la palabra de Dios, querés hacer los dos caminos juntos, querés ser tibio, querés servirle a Dios y a Baal, en algún momento Dios va a quebrarte. Y dice este pasaje, con una enfermedad. Y también dice la Biblia, por esto muchos se han enfermado, el libro de Corintios, y algunos se han muerto. Dios da tiempo para que nos arrepintamos, fuera de nuestra vida, fuera de nuestra iglesia, el espíritu de la sensualidad. A los jóvenes les digo, huyan de las pasiones juveniles. Basta de pornografía y de ver estas cosas. Basta, si el celular es un problema, quita ese peso de tu vida. Vendelo. No como vamos a vivir sin celular hoy en día. Es mejor entrar sin celular al cielo que llevar la netbook, la notebook, el celular y la tablet al infierno, con todo lo que hay ahí y la provocación de Jezabel. Por último, sí les voy a leer un parrafito. Dice, también en la iglesia puede haber desde el mundo el espíritu de Balaam. Balaam fue un personaje que tenía un poder espiritual y al cual recurrían para que él bendiga o maldiga, como las brujas hoy en día, ¿ve? Quiero decirle a la iglesia que quien recurrió a una bruja para que se le bendiga o para que se le maldiga, tiene que arrepentirse. Es un espíritu inmundo. No es Dios obrando en ninguna bruja blanca. ¿Usted me está escuchando? Tiene que tomar un tiempo delante de Dios y renunciar a los pactos que usted haya hecho con la brujería. No, si es una curandera del barrio, una señora buena. Ese es un espíritu. Balaam era un espíritu. Sí, hay un Fiat verde que está sonando una alarma. ¿De quién será? Fiat verde. Y a lo mejor es de gendarmería, Horacio. Verde. Bueno, mis hermanos, Balaam fue contratado por un rey para maldecir al pueblo de Dios.
Y Balaam, medio como que le gustó la idea. ¿Sabes qué le dijo el rey? Yo te puedo honrar. Yo te voy a poner plata. ¿A qué bruja usted no le pone plata? La bruja le dice, la voluntad. Pero hay dentro de la iglesia, mis hermanos, el espíritu de Balaam de distintas formas, no solo por la brujería que alguna vez practicamos y por ahí algunos llevan a sus niños a la curandera para que les cure el empacho o la ojeadura, sino también el tema de la codicia, porque lo de Balaam era codicia, era por una moneda, ¿eh? Y el rey le dijo, yo te voy a honrar, quiere decir, te voy a poner unos billetes, vos maldecime a los judíos, ahí está el pueblo de Israel, Moisés, Josué, Aarón, todos los líderes y una multitud de pueblo de Dios, bendito. Tal es así que cuando lo traen al brujo para que maldiga a este profeta falso, dice, no puedo maldecirlo porque son benditos. Usted es bendito. Dígale que está lo suyo, vos sos bendito. No puede maldecirte la hechicera o el equipo de brujos más poderosos de esta provincia, que hay muchos. Y si vienen de Brasil, menos. Y si los contratan de los lugares donde el vudú o la hechicería o quién sabe qué son más profesionales, este pueblo es bendito. Dice, no puedo maldecirlos porque Dios bendijo. Y le dijo, no, pero mira, te vamos a ir a aquella montaña y de aquella montaña me los vas a maldecir porque de allá te va a ser más fácil. Y él fue. Y decía, bueno, pero mira, no puedo decir algo distinto de lo que Dios diga. Bueno, vení, probemos, le dijo el rey. Y él decía, voy a ganar una moneda, ojalá pueda maldecirlos. En su corazón el deseo era recibir ese dinero. Y allá se fue y los bendijo otra vez. Y volvió a ir a otra montaña y los bendijo otra vez. Y el rey se enfureció con él y le dijo, no me has ayudado en nada, te pedí que los maldigas y los has bendecido. Y lo expulsó. Dijo, no puedo hacer negocios con vos. Y este dijo, me voy a quedar sin esa honra que me iban a dar. Y se vino al rey y le dijo, mira, hay una forma de maldecir al pueblo de Dios. ¿Sabía usted? Números capítulo 31. Después que Balaam agotó todas las posibilidades según su ciencia, no pudo maldecir al pueblo de Dios. Ninguno de los instrumentos de Satanás puede maldecirte, a no ser que vos quiebres la ley del Señor, oigas su palabra y no la guardes, porque entonces te estás acarreando la maldición solito. Se averiguó esto Balaam y le dijo al rey, hay una forma para maldecirlos. ¿Y sabe qué hizo? Fue a buscar mujeres de los pueblos vecinos. Mujeres madianitas vinieron y empezaron a seducir a los varones para ir a las carpitas, ¿ves? Tenían carpitas en el desierto. Y en la carpita disfrutar del mundo y sus placeres. Entonces era posible maldecir al pueblo de Dios. Número 31, versículo 16, dice, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Así que el espíritu de Balaam puede estar en la iglesia, ya que Satanás no puede maldecirte, ya que Satanás no puede arrebatarte las promesas, ya que eres bendito del Señor, bienaventurado. ¿Y sabe cuál es su estrategia? A través del mundo, la seducción, los deseos, los placeres. Y entonces habrá mortandad en el pueblo de Dios. Y le funcionó a Balaam. ¿Cómo funciona cuando usted ve una iglesia muerta? Che, aquí se juntaba mucha gente, ¿qué habrá pasado? Y se metió un espíritu. Y empezaron a cambiar las costumbres en la iglesia. Y ya empezaron a predicar la palabra un poco más aguadita, ¿ves? La empezaron a diluir a la palabra de Dios y a darse algunos permisos. No es para tanto esto de la santidad.
y las iglesias comenzaron a morir. Hubo gran mortandad tiempo atrás en muchas iglesias. Pero esta iglesia dice: yo soy de los bienaventurados. ¿Está conmigo? Guarde las palabras de este libro. Mis hermanos, voy rápido. En el capítulo 2 comienza el mensaje a las iglesias. Y hay un término que yo quiero que usted resalte. Dice así: el que venciere. ¿Quiere decirlo conmigo? El que venciere. Ahora, yo venceré. ¿Qué es lo que hay que vencer? El espíritu de este mundo. Balaam, Jezabel, ¿cómo se llamaba el otro? Los nicolaitas. De distintas formas el mundo nos quiere separar del Señor. Y en las iglesias se había debilitado esto de guardar la palabra, de atesorar la palabra de Dios. Entonces comienza a decir, en el capítulo 2, el mensaje a Éfeso: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, pero yo quiero que venzas, y vencer es más que trabajar mucho. Le dijo a la iglesia de Éfeso: no dejes tu primer amor. No dejes que la palabra de Dios se vaya diluyendo y el fuego se vaya extinguiendo, que vaya mermando la pasión que hay en ti. Esto es vencer, así que el que venciere, bienaventurado, dichoso, ha guardado la palabra y ha vencido. A la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, dice: yo sé que estás padeciendo y que te la estás aguantando, pero una cosa te voy a decir: sé fiel. En medio de las tribulaciones y las pruebas, sé fiel hasta la muerte. Así que vencer es ser fiel ¿hasta dónde? ¿Y usted hasta cuándo piensa serle fiel al Señor? Hasta que aparezca alguna propuesta un poquito mejoradora. ¿Habrá una propuesta mejoradora? De todo lo que has oído, bienaventurado, bienaventurado. De lo que has oído, tendrás autoridad, un nombre nuevo, serás vestido de ropas blancas. El Señor va a pronunciar tu nombre delante de su Padre. ¿Habrá una propuesta mejoradora? Te pregunto. El que venciere no padecerá la segunda muerte. El que venciere debe ser fiel hasta la muerte. A la iglesia de Pérgamo le dijo: yo tengo algo favorable para decirte, tú retienes mi nombre, pero ojo, no retengas juntamente con mi nombre a esos espíritus, a esos tres espíritus. Le dijo a la iglesia de Pérgamo: retienes mi nombre, eso está bien, pero también retienes entre los hermanos a los que pronuncian estas doctrinas y hablan de lo que dice Balac y de lo que dicen los nicolaitas y están influyendo sobre la congregación. Así que eso no lo quiero en la congregación. ¿Y podemos hacer eso nosotros? Y yo un día lo hice, les voy a contar. Tenía una señora que tenía 2 maridos y los 2 maridos estaban acá. Uno se sentaba un poquito más atrás que ella y el otro se sentaba allá bien atrás en el fondo. Y yo hablé con ellos porque venían domingo tras domingo y escuchaban estos mismos mensajes, pero ellos retenían su estilo de vida, como el de Ronaldinho, que tiene 2 esposas. Entonces un día los hablé a los 3 y les dije: yo no los quiero ver en estos términos acá. Tiene que haber un marido para la esposa. ¿Cómo ustedes soportan esta vida? ¿Y es posible que estemos viviendo así? Yo no conozco su vida, mi hermano, pero usted está oyendo esta promesa. Ajústese, guarde las palabras. Bienaventurado será usted si es fiel hasta la muerte. ¿Será fiel hasta la muerte? Más fuertecito. A la iglesia de Pérgamo le dijo: sé fiel hasta la muerte. A la iglesia de Tiatira le dijo: mire, yo conozco tus obras y sé que estas obras postreras son mejores que las primeras. Y a veces uno se duerme en los laureles, ¿no? Y dice: sí, yo estoy trabajando más que antes, traigo a Dios más fruto que antes, pero le hace una advertencia: no alcanza para vencer que tus obras postreras sean mejores que las primeras, porque Dios está viendo tu corazón y si hay peso sobre tu vida.
No alcanza para vencer todo lo que con nuestras manos podamos hacer. Dios recibe más que cualquier sacrificio de nuestra vida, un corazón limpio delante de Él, un alma limpia que ama a Dios por sobre todas las cosas. No alcanzan las obras. A la iglesia de Sardis, bueno, voy a terminar. Quiero leer nada más el mensaje a la iglesia de Filadelfia y quiero que nosotros nos identifiquemos con esta iglesia. Porque hay una iglesia a la que Dios no le recrimina nada, de las 7 iglesias, y es la iglesia de Filadelfia. Y me encantaría que nosotros podamos recibir esta palabra, que sea nuestro ejemplo. ¿Ah? ¿Vienen conmigo? Mensaje a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:7 dice: escríbele al ángel, o sea, al mensajero, que puede ser en este caso el pastor que está leyendo. Escríbele al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero. Dice así: el Señor que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí por tus obras yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, 2 cosas: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Me oyó? ¿Cómo se consigue estos elogios del Señor y las bienaventuranzas y la dicha de agradarle a Dios? Guardando su palabra y sin negar su nombre. Esto es un estilo de vida. ¿Usted se va a desprender del mundo o no? Guarde la palabra de Dios en la acción de cada día, en los pensamientos, en las palabras. Agrádele a Dios, porque guardar la palabra de Dios es acción diaria, cada día. Haga pacto con sus ojos, haga pacto con sus labios. Ordénele a sus pies estar donde Dios quiere que esté usted. Eso es guardar la palabra de Dios. Eso es guardar la palabra de Dios. Y el texto dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, nadie la podrá cerrar, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, o sea, de la iglesia del diablo, a los que dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuánto cristiano trucho por ahí va a decir: no, este sí que es un cristiano y Dios lo ama? Dios hará que reconozca el mundo. Y si alguno alguna vez se burló de vos y te dijo: Santulón, viví un poquito como Nicolaíta, que no pasa nada. Se puede vivir así, como dice Balaam, pellizcando con avaricia una moneda de por ahí. No seas tan santulón. ¿Sabe qué dice? Haré que esos falsos cristianos se postren a tus pies y digan: reconozco que Dios te ha amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. De aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y un nombre nuevo. El que quiere oír, el que quiere obedecer, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nos ponemos de pie. El Señor viene, mi hermano. En la nube del cielo todo ojo lo verá. Algunos se van a lamentar. Dice que algunos van a decir: ojalá que nos tapen las rocas, que caigan las montañas sobre nosotros. Algunos desearán la muerte y no la alcanzarán, dice la Biblia. Un gran lamento sobre la humanidad, todas las naciones de la tierra. Y otros van a sonreír de dicha, sabiendo cuánta promesa hay para el que guardó la palabra y no ha negado su nombre.
Padre, gracias por esta iglesia que me has dado. Yo lo bendigo, Señor, y oro juntamente con Jesús, con tu Hijo amado. Yo te ruego por el mundo, te ruego por estos hijos, y yo me incluyo, Padre, por los que has tomado del mundo, por la iglesia y por los que han de creer en ti, por nuestra palabra. Guárdanos, Señor, perfectos en santidad. Ayúdanos, fortalécenos, para que este camino no se interrumpa nunca y todo peso sea echado fuera. Despojamos peso del pecado, del mundo que nos enreda, y corremos ahora la carrera que está por delante, puestos los ojos en Jesús y sus promesas. Yo quiero verte, mi Señor, y sentirme satisfecho de haber cumplido. Quiero oír tus palabras: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Quiero estar preparado, mi Señor. Bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera saber si hay alguien que no entregó su vida al Señor todavía. ¿Lo quiere hacer en esta tarde? Tiene tiempo hoy de que su nombre sea escrito. Mire, hay mucha promesa, usted ya escuchó, pero no tiene que negar